Hoy he venido acompañado de Darth Vader. Yo no sé si al líder espiritual de los Sith o a uno de los líderes espirituales de los Sith le gustaría el Toblerone. Posiblemente no le gustaría la chocolatina, pero no tanto lo que dejó y sobre todo ese muro que durante mucho tiempo fue la ciudad de Almería. Y digo esto porque probablemente Darth Vader y los Sith y todo el universo de Star Wars estaría de acuerdo con los que pensamos que esos muros que dividen la ciudad del mar pues no debería existir. Ahora sabréis por qué. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra Conexión Almería en Interalmería Televisión en este martes muy caluroso. No sé si tiene que ver con la estrella de la muerte, pero hoy hemos estado regular y pinta que los próximos días va a ser peor. Decía lo del Toblerone porque el Ayuntamiento de Almería ha solicitado al Gobierno Central una reunión, concretamente al Ministro de Transportes, Óscar Puente, una reunión para intentar aclarar qué va a pasar con esos terrenos que deja el... Bueno, fijaros, ya volvemos a hablar del tema soterramiento, tren, AVE, no hay día que falte este asunto. Decía, el tema del soterramiento va a dejar unos terrenos con una idea que tenía Adif para sustentar el coste, ¿no?, de todo el soterramiento, que eran construcciones, edificaciones, mientras que el Ayuntamiento de Almería está más por la labor de dejar ese espacio, no sé si decir diáfano completo, pero por lo menos que no se produzca ese muro que separa la ciudad de nuestro queridísimo mar Mediterráneo. Vamos a comenzar por ahí y justamente para ello vamos a ver este vídeo sobre esta iniciativa del Ayuntamiento que veremos en qué punto y en qué momento tiene respuesta desde el Gobierno Central. El soterramiento de las vías del tren en la capital tendrá un coste total de 274 millones de euros financiados entre Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno de España a través de Adif, propietaria de varios terrenos en el entorno de la estación con los que pretendía obtener su financiación. La concesión de ayudas europeas a esta actuación cambia este panorama y la alcaldesa ha solicitado una reunión al ministro de Transportes, Óscar Puente, para hablar de este asunto. Adif tiene previsto la construcción de unos edificios, de unas torres. No está dentro del gusto de la idea que tiene este ayuntamiento y la alcaldesa en la construcción de esas torres en ese espacio, pero si bien hay que recordar que son terrenos de Adif, a la vista de que estos trabajos de soterramiento van a ser subvencionados o abonados al final por subvenciones europeas, no tiene mucha lógica que Adif, siendo una empresa pública, pues quiera rentabilizar poniendo en carga esos terrenos. Aunque Adif será quien tenga la última palabra, el Ayuntamiento no quiere grandes edificios que hagan pantalla frente al mar y aboga por otros usos. Entendemos que lo que ahí procede es que se genere una zona de expansión y de recreo a través de zonas verdes y otro tipo de equipamiento mucho más o menos impactante visualmente. Hasta que no se produzca el encuentro entre ambas administraciones, no sabremos si cambia o no ese proyecto inicial del soterramiento y si se construirán más torres como la ubicada en el solar del antiguo Toblerone o nuevas zonas verdes. Pues Toblerone, yo preferiría la chocolatina. Vamos a saludar a los que hoy están en esta mesa esta noche aquí en Conexión Almería. José Díaz, arquitecto, muy buenas. Buenas tardes. Ahora te preguntaré si te gusta más la chocolatina o el artefacto. María José Díaz, periodista, muy buenas. Hola, buenas tardes. Manolo Pérez Sola, hombre para todo, muy buenas. Sí. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, territorio de José, evidentemente. Estamos hablando de esa urbanización. Es verdad que los fondos europeos modifican un poco el plan inicial que había, o la previsión que había de estructurar, ¿no?, esa obra del soterramiento, la llegada del AVE, etcétera, etcétera. Y una forma de conseguir pulmón económico era pues hacerlos vendibles. Y para hacer vendibles hay que hacer unas casas, hay que hacer pisos, hay que hacer torres. Ahora con esas ayudas europeas ya todo eso se modifica y ahora hay que ver si hay voluntad de la administración central para evitar ese muro, volver a ponerlo, ¿no? Pues sí, la verdad es que si las circunstancias han cambiado, pues está bien reestudiarlas, ¿no? Creo que la propuesta del Ayuntamiento lo que yo creo que intenta es rebajar un poco esas pretensiones que en su momento quizá eran las que hacían viable una intervención de ese soterramiento que todos los almerienses
pretendían y que económicamente era muy costoso, aunque nosotros desde el colegio muchas veces hemos defendido que podía haber intervenciones menos costosas y también posibles, ¿no? Pero siempre ha sido un anhelo de los dirigentes de este ayuntamiento el hacer el soterramiento, y si las circunstancias han cambiado en el sentido de que ya no es tan necesaria esa viabilidad económica, porque Europa ha echado una mano en la creencia de que es importante apostar por un modelo ferroviario más sostenible, pues buscar ese término medio, como decía Aristóteles, la virtud está en el término medio, no todo libre, pero tampoco todo tan denso, y que la ciudad pues tenga la necesidad que yo creo que de esa zona, que es la de la transversalidad hacia el mar. María José. Bueno, yo pienso, no voy a disentir abiertamente, pero quiero decir, creo que el daño ya está hecho, porque las dos torres estas que llevan, no sé, erigidas cuánto tiempo, 5 o 6 años, no, por ahí andará, ¿no? Yo creo que eso ha roto un poco todo lo que es la horizontalidad, la perspectiva. Creo que son 2 pantallas. No sé si hacer más torres, hombre, a nivel arquitectónico, aquí hay especialistas, desde luego, te puedes plantear dos maneras de verlo, es decir, hacer un skyline, permítaseme un skyline de ferroviario, es decir, de lo que imaginemos, ¿no? Ese río, entre comillas, transparente, ¿no? de raíles que ya no existe. No sé hasta qué punto terminarían de darle cohesión. Yo hablo de cohesión, de armonía, no sé si me entendéis, de equilibrio. O sea, el equilibrio está cuando hay una unidad, un porqué, una intencionalidad. Y ahora mismo lo que hay ahí no es ni una cosa ni la otra. Desde mi punto de vista, no sé si, y luego también hay un debate abierto, creo que en el mundo de la arquitectura, de si es mejor crecer a lo vertical que a lo horizontal, porque a lo horizontal tiene un coste ecológico también. Sí. Es decir, eso es un debate que está en las Smart Cities, todo esto está muy en boga, ¿no? Es decir, una ciudad cómo debe crecer, como una mancha de aceite, sí, poco a poco, pero claro, esa mancha de aceite, si haces pocas plantas, pero te extiendes mucho, es un coste para el planeta. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto un interesante proyecto en vertical, ya que el daño está hecho, podría ser interesante, no lo sé. Manolo, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo soy de los que en su momento, en 2011 creo que fue, defendimos que no debía desaparecer el Toblerone, que era patrimonio industrial, junto con el cargadero de mineral, junto con otras infraestructuras. Desde luego que aquello era feísimo, pero había muchas posibilidades. Fíjate lo que se ha hecho con el Guggenheim, ¿no? Es decir, que se podía haber convertido en un contenedor pues, para la cultura, para el deporte, es decir, en un sitio además neurálgico. Y bueno, pues en ese momento, quizás por lo que habéis dicho, quiero recordar que los trabajadores de la antigua compañía minera pues se habían quedado en una situación de desamparo porque no pagaba la empresa y tal, y parte de que pudiesen ellos recuperar pues sus derechos y sus indemnizaciones pues era vendiendo esos terrenos que en ese momento eran de Renfe y bueno, pues convirtiéndolos en terrenos que tuviesen un valor, como al final pasó pues haciendo estas construcciones. Yo tengo que decir como ecologista que aparte de que los edificios son bastante feos y que siguen constituyendo una pantalla en la ciudad con respecto al mar, que es que además desde el punto de vista de lucha contra el cambio climático es una zona de las más conflictivas de la ciudad. Ahí se forman unas corrientes cuando hace poniente, esas torres de esa altura tan cerca del mar, que hacen difícil caminar por ahí. La gente que transitamos a menudo, yo que voy por ahí en bicicleta, caídas de gente mayor, de gente que se tiene que agarrar a las palmeras para no caerse y tal. Y hay que pensar que iban otros 2 más, es decir, que parece ser que de momento esa idea se abandona. Entonces, totalmente en contra de que en ese espacio que ha quedado diáfano, si Adif no va a hacer ninguna infraestructura relacionada con el ferrocarril, que tenga que ver con talleres, con alguna edificio técnico y tal, pues lo ideal sería que fuese un espacio diáfano la ciudad, en esa zona, y bueno, y en toda la ciudad. Necesita todavía muchas zonas verdes y podía ser una oportunidad, ¿no? Que además, unida a la nueva estación intermodal, pues podía convertirse en un espacio que permitiera el paso diáfano de una parte de la ciudad hacia la zona del Zapillo y la costa.
Ha apuntado Manolo algo que es muy interesante. Yo no sé desde el punto de vista arquitectónico cómo se ve o la opinión que tenéis a nivel profesional, ¿no? Pero es cierto que cuando se llegó a plantear mantener el Toblerone, lo que es la estructura, ¿no? Y hacerlo también un edificio singular, al final se trataba de darle un uso civil a lo que era un uso industrial, ¿no? Un edificio industrial. Y era al menos a mí me lo parecía muy interesante el haberle dado más recorrido a esa vertiente, ya digo, cultural, un espacio probablemente, pues no sé, de conciertos, 1000 usos, pero es verdad que ahí sí se primó el ladrillo, ¿no? Bueno, ahí se primó lo que en aquel momento era, vuelvo a la respuesta anterior, Almería tenía un anhelo, que era la necesidad de coser la ciudad por la herida del ferrocarril, y no había dinero, no había necesidad de hacer aquello viable, y se optó por la solución de que, como decimos en el colegio, el denostado ladrillo de repente parece que era la solución, ¿no? Hablamos muchas veces de metros cuadrados y de ladrillo con preocupación o casi con rabia, pero cuando llegan los problemas a veces es como una solución. En aquel momento era la solución, pero las ciudades van a un ritmo muy rápido, la sociedad va a un ritmo muy rápido y las circunstancias han cambiado. Entonces, yo recuerdo cuando era pequeño y yo venía de Huércal y encontré el Toblerone detrás de la estación, para aquello también fue un grandísimo impacto. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado y después de repente ya queremos conservarlo, porque veíamos que la evolución, nuestra sensibilidad ha cambiado, nuestras capacidades han cambiado, y lo que en aquel momento era qué se ha puesto detrás de la estación, de repente ya lo queríamos conservar como algo nuestro, como algo propio, como algo que además era casi un signo de identidad, porque no existía en ninguna otra ciudad, cuando no deja de ser una cubierta de mineral súper básica. Ahora mismo hay 2 torres que ni las califico ni de bonitas ni de feas, porque lo han hecho unos compañeros muy profesionales, y es verdad que creo que nosotros estamos hablando de pantallas cuando hablamos desde la carretera de Ronda hacia el mar, pero si nos damos la vuelta, ¿qué tenemos? Tenemos una ciudad muy consolidada, mucho más densa e igual de alta, prácticamente un poquito más baja, pero mucho más densa. Entonces, hablar de pantallas solamente en una dirección, cuando te metes 50 metros en Artes de Arcos y ya la pantalla está hecha. Correcto. O hablamos de pantallas cuando tenemos toda la avenida del Cabo de Gata densificada hacia el Paseo Marítimo. Entonces, es verdad que Almería pues, es un ejemplo claro de cómo la ciudad evoluciona, de cómo en cada momento se ve que hay una cuestión que es primordial, pues hay que construir grandes edificios delante del mar, o hay que hacer grandes edificios residenciales, hay que darle vivienda a la gente que viene a vivir a las ciudades de los pueblos, y con el tiempo tenemos la capacidad de analizar y ver qué errores se han cometido y qué cosas se han acertado. Entonces, ahora pues yo creo que es el momento de aprender de esas cosas que no nos han gustado, o de esos errores, o incluso cambiar de opinión, como decíamos, lo que el Toblerone no nos gustaba, ya de repente el Toblerone lo queríamos conservar, ¿no? Y plantear qué es la ciudad que queremos. Y yo cuando hablaba de ese término medio es porque, y hablando un poco, dándole un poco la razón a María José, la ciudad mediterránea es una ciudad compacta. Y ese es el modelo de sostenibilidad. El modelo de ciudad sostenible es la ciudad mediterránea. Por lo tanto, no podemos decir de repente vamos solo a crecer. Es un modelo antiecológico, es un modelo muy americano, muy de consumo de territorio. Y de repente nosotros pues lo que tenemos que potenciar es nuestro modelo de ciudad, que es una ciudad heterogénea. La ciudad famosa, la ciudad de los 15 minutos, es cualquier barrio de nuestra infancia, donde teníamos la tienda de barrio, teníamos el colegio cerca, lo teníamos todo, ¿no? De repente, entonces, aquí dejar ahí una gran mancha en vacío sin nada, pues a lo mejor tampoco es lo adecuado. Por eso decía lo del skyline, permítaseme esa comparación, ¿no? Por imaginar, porque lo que tú dices, o sea, si te pones en carretera ronda mirando hacia la estación, efectivamente ves ese corte, pero si según cómo te mires ves que hay un montón de torres en Artes de Arcos, claro, que no están descabellados, ya puestos a pensar o a imaginar. Yo no veo tan descabellado, puesto que la cicatriz va a seguir. Quiero decir, tú has soterrado algo que dividía la ciudad en dos por unos muros, porque había pero esa cicatriz, o sea, está soterrada, pero va a seguir y eso va a estar diáfano siempre, porque ahí hay vías. Igual que la Rambla. La Rambla, cuando se canalizó, que fue un proyecto muy, muy ansiado por todos los almerienses, sí, había una Rambla, se encauzó, se ha urbanizado,
pero esa cicatriz sigue dividiendo lo que es la Almería más antigua, más castiza del ensanche de la ciudad. Quiero decir, las cicatrices permanecen. Yo lo llamaría uniendo. Es inevitable. Claro, yo lo llamaría Claro. que está uniendo la ciudad más que la está dividiendo. Claro, pero a eso me refiero, quiero decir que la cicatriz sigue ahí y está ahí. Es que no lo calificaría como cicatriz. La castellana no es una cicatriz en Madrid. Entiéndeme. Entonces, yo creo... Sí, perdón, sí. quiero decir que vemos todos como muy natural que en la Rambla se hagan edificios altos, ¿no? Sí. Y fijaros ahora la Torre San Rosendo que se ha hecho a la altura de la Rambla Belén. La diferencia yo creo que está en la proximidad al mar. Se ha implementado en nuestro cerebro, creo que acertadamente, seguro que Manolo sí está de acuerdo en eso, el no vivir de espaldas al Mediterráneo, ¿no? Que no deja de ser, pues, otro, no es otro, es nuestro gran elemento identificador. O sea, el Mediterráneo, en fin, no voy a sacar ahora los libros de ningún tipo, ¿no? Pero que evidentemente nos da nuestro propio carácter. Entonces es verdad que durante un tiempo vivíamos de espaldas. Yo creo que desde que cayó el edificio de Trino dijimos, que tenemos el mar ahí, vale, vamos a aprovecharlo, ¿no? Entonces, es verdad que hay un proceso donde hay que probablemente medir bien qué es lo rentable, pero qué es también lo recomendable, ¿no? Entonces, es donde probablemente hay, Manolo, fíjate que te veo, estoy leyéndote tus neuronas, porque cuando estamos hablando de espacios vacíos, creo que tú lo querrías rellenar ahí de verdes y de cosas, sí, ¿no? pero fíjate tú, pero voy a hacer un matiz, porque lo que coincido con la exposición que tú hacías al principio y de José y María José, con el tema de que, puesto que ya no es necesario tener un remanente, unos beneficios un poco especulativos, ¿no? Porque claro, la idea iba a ser vivienda de lujo y tal, para poder pagar el coste del soterramiento, porque gran parte de ese dinero viene de la Unión Europea. Habiendo una necesidad tan grande como hay de vivienda para jóvenes, de vivienda pública y tal, totalmente, no sería mala oportunidad que, no digo todo ese espacio, pero que parte de ese espacio pudiese destinarse a hacer vivienda pública, incluso de estos modelos que están ahora patrocinando, que son las fabricados ya, ¿no? Modulares y tal, que permitiera abaratar precios y sobre todo dar la oportunidad a que la gente joven, bueno, claro, pudiera vivir en un sitio. Hay que centrarse un poco también, ¿no? Claro. Quiero decir, que eso lo vemos y igual nos tira para atrás. Sí, lo que pasa es que ahora mismo, no nos engañemos, lo que se está construyendo en la década de acá son de precios prohibitivos. Es decir, una persona media, con incluso profesional, una pareja profesional, como no tenga una entrada importante, no puede hacer frente a pisos ni de uno ni de dos dormitorios. Es decir, eso es y en el centro, como antes decía José, es decir, está perdiendo población, algunos barrios se están gerentizando, pero también está el fenómeno de la vivienda turística, que tampoco permite que los alquileres puedan ser asequibles, ¿no? Incluso algunas zonas son casas viejas que necesitan hacer reformas importantes de luz, de agua, de aislamiento. Entonces, yo veo que también puede ser una oportunidad que parte de ese terreno, puesto que es público. De hecho, en algún momento desde el Ministerio se habló de, por ejemplo, antiguos cuarteles en la zona de Madrid o de Zaragoza y tal, que están en zonas de expansión de la ciudad, en las afueras de la ciudad, que pudiesen ser terreno público que se dedicara, por ejemplo, a estas construcciones de viviendas, sobre todo para jóvenes, que es ahora mismo uno de los grandes problemas que hay en todas las ciudades, pero también en la nuestra. Es decir, que no hay forma de acceder a una vivienda, de emanciparse, ni como alquiler ni como compra ya mucho menos, ¿no? Al final coincidimos en el equilibrio, ¿no? Sí, es que yo creo que es fundamental. Si nosotros de repente... Ahora, nuestra ciudad, Almería, lleva muchas décadas con ese vacío, y de repente llenarlo o colmatarlo de viviendas va a generar un desequilibrio en comunicación, en infraestructura, en equipamiento. Y si el ritmo de ese crecimiento, por ejemplo, es superior al ritmo en el que Almería crece la ciudad, significa que estamos vaciando más zonas de la ciudad para que la gente se vaya a vivir a una nueva zona, ¿no? Y ya tenemos problemas en algunos barrios de gente de que se están vaciando, y yo creo que la mejor forma de conservar es usar. Si una cosa no se usa, se deteriora.
Entonces, si los barrios siguen usándose con sus familias, con su gente, entonces ahí es cuando se invierte y se renuevan. Si se rompe un termo se cambia, si hay una fisura se arregla, pero si se abandonan no. Entonces, hacer estas grandes intervenciones tan cerca del centro con mucha población puede llegar a eso, a generar un desequilibrio en la ciudad. Yo creo que hay que medir. Es decir, la solución está en que sí se pueden hacer viviendas y si tienen un carácter social perfecto, sí se pueden hacer viviendas, pero no hay que densificar demasiado la zona, ¿no? Y yo creo que esa es la preocupación del ayuntamiento. El ayuntamiento, yo creo que, aparte de que diga que quiere que se hagan espacios libres y todo eso, pero yo creo que también el ayuntamiento lo que está preocupado es el desequilibrio que puede generar en la ciudad, que de repente venga tanta densidad de viviendas a esa zona, porque yo creo que no beneficia, o beneficia a pocos, mejor dicho. Más que no beneficia a nadie, que beneficia a pocos. Yo con el tema, antes has hablado de los 2 edificios del terreno del Toblerone. Yo quería hacerte una pregunta técnica. Imagino que... Me voy a poner nervioso. No, creo que, bueno, en fin, no sé la respuesta, pero creo que todos los que hemos pasado por esa zona en algún momento donde el viento sopla con un poquito más de fuerza de lo normal, sí, que en Almería son los 365 días del año, sí, nos encontramos con que los edificios sufren una metamorfosis y se convierten en armónicas. Sí. Y entonces me gustaría saber cómo es el proceso para convertir un edificio residencial en un instrumento musical. O sea, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el fallo? No lo sé. En Almería hay varias esquinas que son tremendas. Ha comentado aquí el amigo Manolo la que se han generado en la zona de Toblerone, pero nosotros tenemos el colegio en la calle Martínez Campos y eso es tremendo. O sea, eso es tremendo. Cuando coges la esquina del parque te tienes que sujetar a algún sitio. Y también la avenida Alhambra, ahí por el Palmeral, es impresionante. Y lo del edificio armónico, bueno, pues si planteas temas de lamas, temas de muchas barandillas metálicas, pues el viento con la velocidad que coge aquí va cogiendo sus huecos y a veces, lamentablemente, aunque no lo afinemos suficientemente bien, pero suena. Pero yo creo que es un tema simplemente de eso. A veces elementos de protección de sombra, temas de celosía, temas de barandillas. Quiero decir, pueden generar algo de ruido. ¿Era inevitable o era evitable? ¿Se podía haber evitado? Que un edificio suene, pues... Bueno, suena como suena, es decir, que suena más o menos todos, no. Que tenga la Filarmónica de Bratislava compitiendo con ellos para lograr. La verdad es que no lo he oído, pero... La de Bratislava, está la orquesta de Pérez Prado, que ya no existe, y están los edificios del Toblerone. Bueno, para los próximos Grammy 2026. Ahí tenemos un problema, tenemos una fachada oeste muy potente, que da mucho calor, entonces los arquitectos tenemos que cumplir una serie de requisitos de eficiencia energética bastante... importantes, que se aplica a través de unos programas reconocidos por el Ministerio, y entonces los elementos de sombra son importantísimos, los elementos de celosía, de todo eso son importantísimos, y más en un clima como el nuestro. Entonces, si los pones porque ves que es importante para el cumplimiento de la eficiencia energética, porque luego la gente, si no, se queja del calor y tal, y buscamos más confort en la vivienda, pues algún día de poniente fuerte podemos tener algo de mala suerte. Estaba pensando darle una idea a los son 2 edificios, ¿no? Sí. Son 2 edificios. Van 4, ¿eh? Es decir, van 4 más. Bueno, no, pero allí, igual, por ahí allí van uno a la izquierda y otro a la derecha. Bueno, pues una idea igual es loca, no lo sé, pero una idea a los presidentes de la comunidad de propietarios, plantearos cobrar entradas. Cobrar entradas, sí, es un elemento que os puede rentabilizar luego para las obras comunes, y hacéis un abono, no sé, mensual o anual, y la gente que pase por allí pues que pague un poquito una cuota y ya está. La calle es libre, y así que el que pase, si quiere, que deje una monedita, pero... Bueno, pues por ejemplo, una subvención que luego desgrava, ¿no? ¿Cómo es? Las donaciones. Las donaciones desgravan. Lo que sí que habría que llevar a rajatabla, yo creo que eso sí que el ayuntamiento en eso tenía que ser muy exigente, el tema de las alturas. Es decir, en una primera línea de playa, y además cuando ya hay una cierta uniformidad con las construcciones que se están haciendo nuevas, de pronto permitir, lo que decías tú del edificio aquel de la Molineta, o aquí las torres estas que se hicieron, si se hacen las otras 2 que estaban previstas de esa misma altura, cuanto más altura, más viento, más pantalla y más ruido y más de todo. Es decir, entonces, no sé si una ciudad como Almería
pues quiere parecerse más a Nueva York o opta por la ciudad mediterránea, pues de unas alturas asequibles que permitan tener una visión de paisaje, que no generen conflictos. Fijaros la que se armó el día de que nos quedamos sin luz, ¿no? La gente que viva en un 11 o en un 12 pisos. Yo pienso que todo es posible si hay simetría. Es decir, que lo que hagas, lo hagas con el concepto de la belleza, y la belleza viene dada por la simetría. Hay simetría en un montón de edificios altos si están aglomerados, o reunidos, entendedme, ¿no?, la expresión, recogidos en un núcleo, aunque luego haya una ciudad más horizontal. Pero es decir, hay simetría porque hay una idea de ciudad. Esta es una ciudad más extensa, esta es la parte tal, esta es más alta. Es decir, pero si hay simetría. Ahora mismo no hay simetría. No. Ahora mismo está a medio camino de querer ser algo, ¿no? Y todavía parece que no se sabe qué quiere ser de mayor. Almería, desde hace unas décadas del desarrollismo del 60 y el 70, ya surgieron una serie de hitos en el casco histórico, como he dicho antes, fruto de un urbanismo que era lo que en aquel momento se quería que es lo que había que hacer. Y de repente nos hemos dado cuenta después que ya no. Pero es que igual que lo que ha dicho antes de Manzano, de lo de que tenemos que mirar al mar, es que lo de mirar al mar es de cuando empezamos a conocer el turismo como una actividad más y como algo que nos gusta. Pero es que el turismo tiene 50 años. Es que el turismo empezó en los años 60. Es que antes, ¿qué pueblo de Almería vivía mirando al mar? Pensar en Carboneras, pensar en Cabo de Gata un poquito está cerca, pero tampoco. Almería, pensar en Mojácar, pensar en... los pueblos siempre se han alejado un poco del mar. El mar es un ambiente agresivo. Es viento, es cloro, es sal, es arena, y las construcciones se alejaban de la primera línea de costa. Descubrimos el turismo y de repente nos pegamos demasiado a la costa. Era que estamos diciendo, uy, no hemos pegado, vámonos un poquito para atrás. Vámonos un poquito para atrás porque ya la línea de costas y tal. Entonces, la ciudad es hija de cada momento. Lo que en cada momento se entendía que es lo que había que hacer. Si y ahora lo estamos viendo con esa perspectiva de ese conocimiento de los errores que se han cometido. Ahí sí estoy de acuerdo, ¿no? Pero para la construcción y para cualquier índole de la vida, ¿no? Se sacan conclusiones en el momento en el que estamos sobre circunstancias que nos ocurren en el momento en el que estamos y lo trasladamos en el tiempo, pues, o 10 o 200 o 1000 años antes, claro, o una previsión de 10, 200 o 1000 años después. Y evidentemente no toca, no es igual. Yo creo que las condiciones son completamente distintas. Se trata de analizar y de aprender más que de criticar, ¿vale? Entonces, a lo mejor en aquel momento había que hacer esos edificios porque había mucha necesidad de vivienda y no había mucha capacidad de urbanización. Y de repente había que hacer esos edificios. Ya le hemos dicho, ¿hemos destrozado el casco histórico? Sí, lo hemos destrozado. Estamos a tiempo todavía de conservar, porque efectivamente las construcciones, es decir, no ha sido solamente en la fachada costera, sino el paseo, en fin, se han hecho verdaderas, auténticas barbaridades, incluso algunas se consiguieron detener. Pensar que estaba previsto que, por ejemplo, el Cervantes desapareciera y que ahí se hiciera un edificio, ¿no? Es decir, edificios tan singulares, tan históricos y que forman parte de nuestro patrimonio. Entonces, está cambiando un poco la dinámica. Algunos edificios singulares, gracias sobre las entidades bancarias o los propios particulares y tal, que se van a vivir al centro y que ven que mantener esa fachada y que mantener esa estructura, por lo menos externa, aunque por dentro mejoren y la hagan más cómoda, más habitable para la época actual, pero se sigue manteniendo un poco esa estética que ha ido desapareciendo y que, si nosotros nos vamos a Melilla, pues vemos cómo ahí está toda la parte, todo el centro de la ciudad, conservando las mismas viviendas que tenía Almería, o de estilo modernista, y formando auténticas calles. Claro, allí no se ha producido el boom de crecimiento, y eso es lo que hemos ido perdiendo. Y todavía estamos a tiempo de detenerlo, ¿no? Porque hay todavía mucha construcción que está en ruinas y que es singular en todo el casco. Bueno, como ha dicho antes María José. ¿Por qué María Ángeles? ¿De qué me ha venido a la cabeza? Me encanta María Ángeles, pues pero me llamo María José. No sé por qué me ha venido María Ángeles, pero bueno. Como ha dicho María José antes, una palabra que me encanta, que es la simetría, sí. Y estamos aproximadamente minuto arriba, minuto abajo en el ecuador del programa. Me parece que es un momento extraordinario para hacer una pausa, cerrar ya el asunto de la arquitectura y después de ver unos consejos extraordinarios que seguro que estáis a esta hora de la noche echando en falta, a la vuelta vamos a seguir comentando asuntos que tienen que ver pues, con nuestro día a día en la provincia y en la capital de Almería. Estamos en Interalmería Televisión, esto es Conexión Almería. Volvemos, creo que son 3 minutos, salvo que Gela me haya engañado, creo que son 3 minutos. Volvemos ya.